Primero que todo, muy buenas tardes. Un gusto de trabajar con ustedes, muchachos. Esta clase es del día viernes 12 de junio, realizada para los primeros medios del Liceo de Aplicación. En esta clase nosotros vamos a revisar las dudas y las respuestas que ustedes hicieron a partir de la guía que fue enviada, la guía sobre nube de puntos o gráficos de dispersión, y los ejercicios que quedaron propuestos en la cápsula llamada clase 1, que estaba en YouTube, ¿ya? Se supone que hay diferentes medios donde estamos subiendo la información, también está el blog del Departamento de Matemática, donde pueden revisar todo el material. Para comenzar, vamos a recordar cuáles son los objetivos declarados en esta guía. Ya, y en esta parte de la unidad de estadística, que son exactamente los siguientes. Elaborar y describir gráficos de dispersión de 2 dimensiones, estamos trabajando con 2 variables, si estas variables que están representadas por puntos, que forman nube de puntos, ¿cierto?, tienen alguna relación, ya si yo puedo reconocer alguna relación entre el comportamiento de estas variables. Además, otro objetivo paralelo, ¿cierto?, es comprender la información que puede ser entregada mediante este tipo de gráficos, mediante los medios de comunicación, y reconocer a su vez que esta habilidad que ustedes están desarrollando es una herramienta para ustedes al momento de enfrentar y poder comparar la información que está descrita en el gráfico y la información que puede estar presente en un medio de comunicación o alguien que está explicando algo y ustedes miran el gráfico de dispersión y pueden saber también qué es lo que está diciendo, cuál es la información que está entregando. La primera pregunta de la guía número 3 de nube de puntos era la siguiente. Nos entregaban una serie de puntos que son las variables. Hay 2 variables, por ejemplo, es una pregunta que yo le puedo hacer a un estudiante, por ejemplo, dígame la estatura y su peso. Y el alumno me entrega los 2 valores, la estatura y el peso. Y a partir de el dato que me entregan diferentes estudiantes, ¿cierto?, yo voy obteniendo un listado, ¿ya?, de estos valores, los cuales yo puedo representar en este tipo de gráfico, ¿ya? Yo primer ejercicio dibujé una matriz, llamémoslo así, podríamos decir como que fuera el primer cuadrante de un plano cartesiano. La verdad es que como los datos eran positivos, no era necesario extenderlo más, pero a partir de estos puntos, ¿de acuerdo? Y la información que está entregada a cada uno de ellos, nos vamos a ir ubicando en diferentes lugares. Muchachos, ¿alguien quiera levantar la mano para poder ubicar los puntos? Ya, perfecto. Gracias. Ya, veamos entonces. Muy bien. Ahí el estudiante que ubicó los corazones, vamos a ir revisando. Esta es una práctica que ustedes debieran todos saber, ¿ya? Saber ubicar puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, el valor 0, 0 es el corazón que está justo aquí en el origen del plano. El valor 1, 2, también, perfecto. El 1, 4, el 6, 6, muy bien. El 8, 7. Dame un segundo. El 8, 7, el 11, 1 y el 0, 1. Excelente. El estudiante que ubicó acá los puntos lo hizo muy bien, ¿ya? Excelente. Se espera, ¿cierto?, que ustedes al momento de hacer los gráficos de dispersión sepan esto, sepan ubicar puntos en el plano cartesiano porque es una necesidad. Lo requieren para poder hacer la representación. Gracias por el que ubicó los puntos, lo hizo excelente. Muy bien, ¿ya? Aquí están los mismos puntos que ustedes ubicaron, bien. Hay 2 preguntas que surgen a partir del gráfico, ¿ya? Dice, ¿los datos siguen algún patrón o están distribuidos aleatoriamente? Entonces, la palabra aleatorio significa el azar, ¿sí? ¿Están en cualquier lado estos puntos
o uno puede ver una tendencia, puede haber como una relación en el comportamiento de los puntos como están ubicados en el plano cartesiano. Sí, muy bien, excelente. Qué bueno que respondió que sí. Ya, entonces dice acá, inventa un contexto para los datos y describe la situación dada. ¿Ustedes se les puede ocurrir un contexto de qué se tratan estos puntos? ¿Qué estoy midiendo? ¿Sí? Pudieran escribir en el chat también. Veamos entonces lo que propuse yo. Tenemos acá entonces, estas son las variables, ya que las que se me ocurrieron a mí, podríamos entrar a debatir, alguien que se le ocurra otras dos variables que pueden estar relacionadas a partir de los valores que ustedes que fueron encontrados. Entonces, por un lado dice, se observa el patrón, un comportamiento. Sabemos que este punto que está acá, el 11,1, es como extraño, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo como un valor atípico, un punto que se salió del comportamiento de los otros, del grupo. Por ejemplo, vemos acá visualmente los puntos y vemos que a medida que aumento, por ejemplo, la variable que está relacionada con el eje X, va a ir aumentando la variable con respecto al eje Y. ¿Ya? Este ejercicio no tenía un valor o datos específicos con respecto a un contexto, pero sí podemos ver que este comportamiento de este grupo de puntos sí se observa esta relación, este comportamiento, y que no son puntos colocados al azar, ¿ya? Bien, por ejemplo, a mí se me ocurrió relacionar número de hermanos y número de mascotas. ¿Habrá una relación? Tal vez no, pero en este caso yo dije, bueno, puede haber un niño que no tiene hermano y no tiene mascota y sería este punto que está representado acá. En cambio, aquí hay otro, que hay un niño que no tiene hermano, pero sí tiene una mascota. Estoy pensando que el número de hermanos es el eje X y el número de mascota el eje Y, pero era un supuesto. Había que inventar un contexto, inventar las variables, y bueno, esas son las que se me ocurrieron. Ustedes podrían tener más imaginación que yo. El ejercicio número 2, me entregan la nube de puntos, ya, no me los dieron en una tabla de doble entrada. Ahí están los nubes de puntos y vienen las siguientes preguntas, ¿ya? Dice, en la base de lo que se observa, ¿cierto?, de esta imagen, traza una recta que cree se ajuste mejor a la distribución de los datos. Otra, determina qué puntos corresponden a puntos aislados o atípicos. Y la otra es, ¿qué se puede concluir en base a la relación entre estas variables? ¿Ya? Entonces, bien, aquí está la tarea, ¿cierto?, de trazar una recta. Ya cuando nosotros visualizamos una nube de puntos y la vemos así como media alargada, ¿sí? Puede ser decreciente o creciente, va a depender, ¿cierto?, de la ubicación de los puntos, y yo observo un comportamiento, entonces yo podría decir que la relación entre estas variables se correlacionan estos puntos, ¿cierto?, estas variables de manera lineal. Cada vez que piense en una variable y una línea, o sea, en dos variables y una línea en este comportamiento, vamos a decir que es una correlación y que es lineal. Otra pregunta que puede surgir es que tal vez no siempre son líneas, que si uno ve una tendencia y pueden ser, sí, pueden ser otro tipo de correlación que no sea lineal, pero en este caso, para primero medio, lo que nos interesa es detectar si son lineales o si no son lineales, ¿ya? Eso por un lado. Traza la recta que se ajuste mejor a la distribución de los datos, una recta, una línea. Entonces, claro, alguien podría decir, yo voy a trazar una línea así, que tenga esta forma, pero vemos que la mayoría de los datos no van en ese sentido, así que tendría que ser una línea que va como en forma descendente. Bien, entonces yo podría hacer un intento, voy a hacer un intento de trazar una recta, ¿sí? Pero fíjense que a mí se me ocurrió pensar en estas dos posibles rectas, ¿ya? Dije, tracé una, tracé la otra, las dos podrían ser, son los mismos puntos, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes respecto a cuál será mejor? ¿Cuál de las dos rectas sería la que más representa a los puntos que están declarados en esta nube de puntos? Entonces, lo que yo les quería explicar, algo que no está dicho en la guía ni en la cápsula, es que hay procedimientos matemáticos recursivos que me van a dar cuenta cuál es la mejor recta
pero lo que yo quiero que ustedes tengan claridad es que la recta que yo tengo acá, por ejemplo, esta recta, esta la puedo mover, ¿cierto? Miren esta recta. Yo voy a tratar de que pase por la mayor cantidad de puntos, ¿ya? Y además voy a tratar que los puntos que no están en la recta estén a menor distancia. Entonces, yo puedo hacer la acción de querer, por ejemplo, pensando en estas dos rectas que tengo acá, ¿sí? Por ejemplo, esta distancia entre este punto y la recta, ay, perdón, debería trazar una línea recta. Esa distancia y esa distancia, hoy, esta de acá es más pequeña, ¿ya? Cuando yo calculo distancia, es una línea imaginaria que es perpendicular a la recta que tracé y que va a dar al punto del cual le estoy calculando la distancia. Entonces, también puedo hacerlo con respecto a estos otros puntos. Por ejemplo, este punto de aquí hasta acá. Debería ser unas rectas, de todas maneras, y este punto que está acá. Entonces, y si yo hiciera eso con todos los puntos respecto a la recta, la idea es que esas distancias de alguna manera se van acumulando y yo definitivamente me quedo con aquellas que sumen menos distancia, que las distancias que sumé de el resultado más pequeño, más bajo. Entonces, respecto a esta recta o a esta otra, yo me quedo con esta. Esta sería la más adecuada y la que representa mejor al comportamiento de los puntos, ¿ya? Eso es algo que yo quería hacer mención, ¿ya? Cuando uno hace curvas de correlación o curvas de tendencia para representar las nubes de puntos o los gráficos de dispersión, lo que uno tiene en cuenta justamente es qué tan separados están estos puntos. Bueno, los puntos atípicos, esos se descartan de plano. Lo que nos interesan son esos otros que sí considero válidos y las distancias que aportan respecto a la recta que tracé. Bueno, decía entonces que determine cuáles son los puntos atípicos y que concluya respecto al comportamiento de las variables. Y con respecto a eso, lo que tenemos es lo siguiente, ¿ya? Ahí marqué los dos puntos que estaban fuera de la tendencia que tenía el grupo de puntos, ¿sí? La nube de puntos. Y por otro lado, cuando quise establecer qué relación existía entre estas variables, no me di cuenta obviamente que había un comportamiento que a medida que aumentaba la variable con respecto al eje X, la variable con respecto al eje Y iba disminuyendo. ¿Ya? Ese es un comportamiento que me di cuenta al momento de analizarlo. Y otra forma, ¿cierto? Y algo que ya mencioné que tiene que ver con esto, es justamente hay un tipo de regresión lineal, ¿sí? Que yo pudiera de alguna manera reconocer y que es descendente. Matías y Pedro son dos amigos, ellos están haciendo un curso de conducir, ¿sí? Pero hay una prueba teórica con alternativa, entonces uno de ellos, Pedro, postula que si uno practica y ensaya más veces esa prueba, va a mejorar el resultado. En cambio, Matías, que es su amigo, que no, que él considera que es más bien la suerte la que actúa ahí. Destaqué más o menos la idea fuerza, la idea importante, y me quedé con lo siguiente, ¿ya? Tenemos entonces que Pedro, por un lado, plantea una idea, que es que hay que practicar muchas veces para equivocarse lo menos posible.